Muy buenas noches, yo soy Ana Francisca Vega y a nombre de Leo Zuckerman les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a debatir sobre el incremento de casos de COVID-19, el posible regreso a clases presenciales y la estrategia del gobierno contra la pandemia. Después, con Rubio, vamos a platicar de las presiones a las clases medias en México y para finalizar, Raúl Feliz nos va a explicar cómo impacta esta tercera ola de contagios de COVID-19 en la economía de México y del mundo. Comenzamos, es la hora de opinar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un placer acompañarlos en Es la Hora de Opinar. A nombre de Leo Zuckerman, yo soy Ana Francisca Vega y les doy la bienvenida. Este martes se rompió un nuevo récord de contagios de COVID-19 en solamente 24 horas, más de 17,000 casos. A pesar del repunte en estos contagios, el presidente López Obrador advirtió que en agosto niños y adolescentes van a regresar a clases presenciales, llueve, truene o relampaguee, dijo el presidente, pero ¿conocemos la estrategia que va a implementar el gobierno para proteger a los estudiantes frente a esta tercera ola y a la variante Delta? ¿Conocemos algunos de los datos más básicos de lo que sucedió en la pandemia con el tema educativo y cómo lo van a enfrentar ahora mismo los estudiantes? Para debatir sobre estos temas, saludo con muchísimo gusto a Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, quisiera arrancar contigo con el tema pues, más básico. ¿Conocemos cuál es el estado del sector educativo a 15 meses de la pandemia? ¿Cuáles son los saldos de la pandemia? Creo que conocer eso sería lo primero que tendremos que hacer para planear pues, un regreso a clases, ¿no? Más importante que eso, Ana Francisca, que sin duda es crucial, creo que habría que preguntarnos cuál es la estrategia del gobierno frente a la tercera ola del COVID para empezar y a partir de ello ver qué se reabre y qué no se reabre. Porque lo que ha sucedido en las últimas semanas es realmente muy preocupante. Y se veía venir, está sucediendo en todo el mundo el repunte de la pandemia por la variante Delta, que es más contagiosa y que por eso tiene efectos letales aún más severos que los de la primera variante, porque en la medida en la que se esparce con mayor velocidad, infecta a más personas, esas personas acaban en los hospitales, el sector de salud se colapsa y por eso los índices de mortalidad que estamos presenciando en países como la India. Y frente a eso vemos a un gobierno atrapado en la narrativa de siempre, la que nos llevó al resultado que hemos padecido, de más de 500,000 muertos, una tasa de letalidad entre las más altas del mundo, un sector salud diezmado con el mayor número de muertos de cualquier sector salud a nivel global. Y uno pensaría que ante eso el gobierno habría recapacitado, habría replanteado su estrategia, habría pensado en cómo enfrentar esto de mejor manera, con medidas como las que se están tomando en otros sitios, como acelerar la vacunación de niños menores de 12 años, como ya se está haciendo a partir de hoy en Israel, considerar el cubrebocas mandatorio, obligatorio en lugares públicos, como lo van a hacer las escuelas en el futuro, incrementar el número de pruebas y en casos severos, pues volver a los encierros que hubo en las peores etapas de la pandemia. No hemos visto eso, al contrario, hemos presenciado a un presidente que francamente dice mentiras evidentes en televisión, en la mañanera, todos los días. Dice que su hijo se contagió, pero que a los jóvenes no les da de manera tan grave, que llueve, truene o relampaguee, regresaremos a clases, cuando claro que urge que los niños
resarzan los daños producidos por la pandemia y eso seguramente se reflejan en el rezago educativo, pero entre la educación y la vida creo que hay una elección muy clara. Y hemos visto también a un subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, minimizando la variante Delta, diciendo que no es más agresiva que otras variantes. Parecería que no aprendieron la lección del año pasado, ni están leyendo la producción científica que se produce en revistas especializadas y el conocimiento que se va adquiriendo día con día de cómo enfrentar esto. Y para que los niños mexicanos volvieran a las escuelas, tendrían que, en primer lugar, estar vacunados o estar en aulas muy bien ventiladas con filtros EPA. Tendría que haber pruebas recurrentes semanales de cada alumno que transite en ese salón. Tendrían que usar cubrebocas obligatorio. Y esto lo digo no vanagloriándome de ser epidemióloga, porque no lo soy. Pero creo que hay muchos que estamos siguiendo con atención lo que sucede en el mundo, estamos leyendo, estamos tratando de informarnos, y la ausencia de estrategia por parte del gobierno mexicano va a producir resultados, creo que letales, para los niños y para el resto de la población. En las próximas semanas, que son cruciales evidentemente para poner pues listas las escuelas, Mario, muchos de los expertos en este tema han dicho, no sabemos ni siquiera cuál es el presupuesto que se está destinando para resarcir algunos de los daños más básicos que sufrieron las escuelas en esta pandemia. Hay muchísimas escuelas vandalizadas, más de 5,000 tienen por ahí contabilizadas. En fin, es un tema que decretó el presidente, hay que abrir, llueve, truene o relampaguee, pero por otro lado, no estamos viendo que ponga los recursos necesarios para regresar de una manera, olvídate, segura, digna, Mario, en algunos lugares, ¿no? Sí, creo que tienes razón que ahora la discusión es de recursos y de estrategia porque sabemos mucho más que en otras olas. La primera ola era todo desconocido, nos agarró por sorpresa. La segunda ola todavía sin estar listos para la vacunación. Y la tercera ola con un reto mayúsculo que es tratar de compensar lo perdido en términos educativos. Yo no critico la intención de abrir las escuelas, llueva, truene o relampaguee, porque el costo para una generación entera de estudiantes ha sido gigantesco. Entonces me parece que el esfuerzo tiene que hacerse para reabrir las escuelas. Sin embargo, por supuesto, tienes razón que en los detalles está el truco. Y hay un primer asunto que creo que hay que aclarar, que es que claramente la parte fundamental de la estrategia hasta el momento ha sido apostarle a la vacunación. Ahora, con resultados mixtos, pero hay algunos que han sido positivos. Yo creo que en el caso mexicano, ahora entro a algunos de los negativos, pero uno muy claramente positivo ha sido que apostó no solo por una o dos vacunas, sino que distribuyó el riesgo en los tiempos de incertidumbre en comprar varios tipos de vacunas que han hecho a la población un poco más resistente. Y trágicamente, como han dicho algunos otros expertos, el hecho de haberse contagiado tanto los mexicanos y con una tasa de mortalidad alta, tuvo un efecto colateral que no se esperaba, pero que hoy puede ayudar, que es que muchos tienen anticuerpos. Ahora, esto no quiere decir que la vacunación vaya necesariamente bien. Iba muy bien. Antes de la elección hubo días en que se vacunó a 1 millón de personas al día, que ese es el tipo de ritmo que se necesitaba para poder llegar a abrir las escuelas bien, pero después se alentó ese ritmo. Y creo que las comparaciones internacionales en este caso son muy relevantes, porque andamos alrededor del 35% de la población vacunado con al menos una dosis. Sé que el ideal es que tengan el esquema completo de 2 dosis. Porque son menos del 20% las que tienen 2, ¿no? Exactamente. Es poquito. Exactamente. Y sobre todo está concentrado en las poblaciones de más edad, porque así se empezó con la información que teníamos, pero de repente llegó la versión Delta de la pandemia, el virus Delta, que afecta más a los jóvenes que antes, justo cuando toca reabrir las escuelas, y entonces el reto de vacunar a los jóvenes de repente se duplica. Y es ahí donde se extraña que la
que el ritmo de vacunación se haya detenido, no sé cómo decirle, alentado, porque iba bastante bien. A mí me sorprendió que llegáramos a 1 millón de vacunados al día y después bajó a la mitad o menos después de la elección. Ahorita sé que según los datos de Our World in Data, los que van compilando ahí, México ahorita ya anda por 3/4 millón al día, pero porque le han metido el acelerador y yo no sé si va a alcanzar para abrir las escuelas con suficiente seguridad al ritmo de 0.75 millones diarios. Solo para ponerlo en contraste, aunque obviamente lo han hecho mucho mejor Argentina, Chile en términos de población total vacunada, México está en la tabla media, apropiado para, digamos, según somos un país de ingreso medio, más o menos andamos en la tabla de los países de ingreso medio, pero Brasil, que empezó tarde y mal, le aceleró la vacunación de una manera que ahorita ya lleva 136 millones de vacunados en un tiempo menor que el de México. O sea, vacunó a toda la población mexicana antes. Ahora, con la vacuna Coronavac, que es una versión de la Sinovac que ha tenido resultados cuestionables en el caso brasileño, y con esto cierro, Ana Francisca, que me preocuparía doblemente, a pesar de tener tantos vacunados como el caso brasileño, que estuviera la mortalidad subiendo como está subiendo en Brasil. Acá están subiendo los contagiados rapidísimo, de hecho a un ritmo parece superior al de la segunda ola, pero la mortalidad no está subiendo al mismo ritmo que antes, de hecho mucho menos. Y eso es un indicador que da cierta esperanza de que quizás se pueden abrir las escuelas con un riesgo mucho menor de lo esperado por la vacunación ya hecha y los anticuerpos acumulados hasta el momento con costos trágicos. Ahora, yo creo que el presidente ayer puso un punto más a la comunicación o al debate público cuando habló sobre el contagio de su propio hijo, su experiencia con el contagio de su hijo, ya lo decía Denise, y la decisión de su gobierno de no vacunar a los adolescentes de entre 12 y 17 años. Por lo pronto, olvídense ya de los niños de 11 para abajo, ¿no? Pero por lo pronto no vacunarlos, dada su experiencia. Eso fue lo que pareció que dijo en la conferencia mañana. Dada su experiencia y dado que a los adolescentes aparentemente no tienen efectos tan importantes. ¿Cómo cambia esto que dice el presidente López Obrador, Pablo? Y es él quien tendría que decidir si se vacunan o no a los adolescentes, o el Consejo de Salubridad, que no sé dónde está, pero ahí debe existir por ahí, ¿no? Pues es populismo anecdótico, Ana Francisca, es la pulsión anticientífica que hemos visto a lo largo del sexenio, es superstición, es una actitud premoderna. ¿Cómo va a ser representativo el caso del hijo del presidente? O sea, creo que ni siquiera vale la pena detenerse ahí, ¿no? Es ridículo. Rescato un muy buen tuit de Denise que decía que la estrategia es tal cual, ¿no? Y eso lo juntas con el editorial de Raimundo Riva Palacio hace unos días, donde se trascendió que en una reunión le pregunta el presidente a López-Gatell, pues cuál va a ser la estrategia, y la verdad es que no la hay. Entonces, yo ahí sí difiero con Mario en que llueve, trueno, relampaguee, está justificado. Yo creo que no. Concuerdo con él de que hay que abrir las escuelas, es un objetivo ulterior loable, pero sí hay un problema en el llueve, trueno o relampaguee con los antecedentes que di, porque en el lenguaje real, que acuérdense que el lenguaje político está hecho pues para mentir, el lenguaje real. Eso quiere decir, pues, contágiese quien se contagie y muérase quien se tenga que morir. Entonces, yo creo que esto ya, la bola se pone en la cancha de los padres, es decir, tiene que ser voluntario. Abran las escuelas, pero no hay ninguna obligatoriedad marcada por la ley donde tenga que haber una obligación, digamos, de los padres a mandar a sus hijos, sobre todo sin vacunas. Yo tampoco soy científico y no estoy seguro de que los niños se tengan que vacunar, pero, pues, por ejemplo, la vacuna de los 12 a los 17 años, que es prácticamente secundaria y prepa, ya está aprobada en Europa, ya está aprobada por la Federal Drug Administration de Estados Unidos y ya estaba aprobada por la COFEPRIS. Se echaron para atrás.
Y eso entonces no es fortuito que el 62% de los padres, con todo el pesar que implica tener a niños encerrados durante 1 año y medio, que es una tragedia absoluta, pero con todo ese pesar aún prefieren mantener a sus hijos en la escuela. Entonces, en definitiva, yo creo que es un asunto voluntario, y el llueve, truene o relampaguee es un resorte autoritario. Así lo definiría yo. Y a ver, Denise, lo dice Pablo en el sentido de que sea un regreso voluntario, pero esto va a exacerbar las inequidades que hemos observado en la pandemia en este tiempo, Denise, porque los niños que van a terminar por dejar la escuela o no regresar a la escuela, pues son los que no van a poder acceder a cuidados, a vacunas. Estaba viendo, por ejemplo, que ya se están empezando a tramitar o se están empezando a organizar abogados para tramitar pro bono, amparos para que puedan vacunar a tu niño. Y pues, ¿qué va a pasar? Pues que los que puedan pagar el amparo se van a poder vacunar y los que no, no. Sí, va a exacerbar las profundas inequidades, va a dejar, a exacerbar pues el deseducativo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Creo que va a acentuar todo lo malo que trajo consigo la contrarreforma educativa y va a seguir polarizando al país entre los que pueden pagar, los que pueden ampararse y quienes están a merced de lo que decida el presidente, por un mero capricho personal o por una pulsión anticientífica, como decía Pablo, y le concedo la razón. Pero también recordemos que el gobierno ha utilizado el argumento de que no va a vacunar a los jóvenes, como ya se anunció hoy en Israel que se comenzará a vacunar a los niños entre 5 y 12 años, y en Estados Unidos ya se está procediendo a autorizar la vacuna Pfizer para mayores de 12 años de edad. El presidente y López-Gatell han dicho que no van a hacer eso porque las farmacéuticas están empujando la idea falsa de que se debe vacunar a los jóvenes. Y nadie duda que las farmacéuticas son empresas que quieren hacer ganancias, negocios, que han abusado en el pasado, pero lo cierto es que en esta coyuntura de la pandemia, la colaboración público-privada, la colaboración entre gobiernos y farmacéuticas es la que ha salvado millones de vidas. Y en países con gobiernos funcionales y con gobernantes responsables, se está procediendo a contemplar la vacunación obligatoria. Creo que Biden está a punto de anunciar, por ejemplo, que cualquier miembro del servicio civil, cualquiera que labore en una dependencia gubernamental, tendrá que obligatoriamente ser vacunado. Y quizá lleguemos a un momento en el que la entidad regulatoria estadounidense, la Food and Drug Administration, le quite la clasificación de uso de emergencia a la vacuna, lo cual llevaría a que las vacunas contra el COVID fueran como contra la polio, o sea, que fueran verdaderamente obligatorias. Estamos viendo en otras partes del mundo cómo se está creando pues una especie de pasaporte o de certificado de vacunación para entrar a restaurantes en Francia. Lo mismo está ocurriendo en otras latitudes. Y aquí seguimos enfrascados en la idea de la conspiración internacional que en realidad justifica pues primero la falta de voluntad del gobierno de comprar más vacunas, de tenerlas a disposición, de vacunar más rápidamente y de justificar eso porque supuestamente se está ahorrando dinero y no van a caer en el juego de las farmacéuticas. Esto es en el mismo día en el cual se anuncia que se le entregan 500,000 millones de pesos adicionales a la Guardia Nacional. Esas son el tipo de decisiones que resultan inexplicables. 50,000 millones de pesos que debieron haber sido, y retomo tu pregunta inicial, Ana Francisca, de cómo se iban a rehabilitar las escuelas, de dónde iba a salir la partida presupuestal,
pues esa partida para la Guardia Nacional, para más cuarteles, más armamento, para combatir la inseguridad que no combate de cualquier manera, pues tendría que haberse destinado a más vacunas y a más y mejores escuelas y a una campaña de educación pública sobre la importancia de vacunación y a la aceleración de la vacunación. Se ha aprendido mucho desde el inicio de la pandemia e insisto en este punto. El gobierno sigue con la misma estrategia que no es estrategia, que es más bien dejar hacer, dejar pasar y sálvese quien pueda. Mario, el temor de muchas mamás, papás, maestros, maestras de escuelas, particularmente de escuelas públicas, en donde esto ha sucedido así históricamente, no quiero decir que es parte de lo que sucede nada más en este gobierno, temen que ellos terminen asumiendo los costos, si es que pueden, de que sus hijos regresen a clases, ¿no? Entonces ellos, pues bueno, a ver que vayan y compren el cable para cablear otra vez de energía el salón y que reparen y que hagan estas cosas. En un contexto normal, probablemente hacen los sacrificios y se puede hacer. En un contexto como en la pandemia, otra vez, el tema va a ser mucho más complicado, ¿no? Y no una estrategia, es correcto y estoy de acuerdo. Una estrategia comprensiva debe incluir tanto lo que hace la Secretaría de Salud, pero también y las vacunaciones y otro tipo de prevención que quizá no se ha hecho lo suficiente. La segunda es la Secretaría de Educación y cómo se preparan las escuelas, y la tercera es la Secretaría de Bienestar, que ayuda a los padres con las cargas que ha generado la pandemia, pero también los costos ocultos de lograr que sus hijos, que en muchos casos tristemente habían abandonado la educación, ya la retomen. Entonces, una estrategia holística en ese sentido es obviamente el escenario deseable, ideal, pero justo me ayuda para aclararle a Pablo, nada más, que cuando yo digo que no es mala idea que llueve, trueno, relampaguee, abran las escuelas, me refiero a que abran las escuelas, pero una cosa distinta es que los niños lleguen a las escuelas. Con los maestros ya vacunados, yo creo que las escuelas, no está mal forzar que las escuelas abran, con todas las protecciones posibles, abran sus puertas para que los padres y los niños voluntariamente puedan acudir. Ahora, yo creo que es muy diferenciado la decisión que pueden tomar los padres en un lugar y en otro, sí, claro, en función de las condiciones de la escuela, como dice Ana Francisca, si están preparadas para dar clases al aire libre, buena ventilación, las cosas que dijo Denise, que creo que le tocan a la Secretaría de Educación. Debería ser el secretario que nos muestre su estrategia particular para eso. Pero por otro lado, hay también el dilema de todas las condiciones materiales que pueden ayudar o no a que los niños salgan. Y ahí tenemos enormes desigualdades nacionales y de efectos de ingreso, y también incluso en la condición de la vacunación. O sea, la desigualdad en la vacunación entre Chiapas y Baja California es del tamaño de Reino Unido y la India. Baja California llegó a una tasa de vacunación de casi el 80% del total. De hecho, ya dejaron de vacunar en Baja California porque han llegado a un punto en el que creen que ya no es necesario, la ganancia es marginal. En cambio, en Chiapas la vacunación está en 21% con una dosis. Esto es del tamaño de una tragedia potencial del tipo de la India. Entonces, es muy distinto ir a una escuela cerrada, sin ventilación en Chiapas, que en Baja California. Ciudad de México también ya está bastante vacunada, ya casi como Baja California me parece que está por ahí. Entonces, las condiciones son muy distintas para poder asistir. Por último, la encuesta nacional de ingreso-gasto de 2020, Ana Francisca, salió hoy en la mañana. Así es. Y tiene unos datos fascinantes sobre la caída en el ingreso, sobre todo en las ciudades. Los tránsitos a las escuelas de espacios cerrados son enormemente riesgosos. En algunos casos, nos indica la experiencia internacional, es donde más se contagian los niños. En el tránsito a la escuela, o en la salida de la escuela, o en las interacciones informales que son producto colateral de abrir las escuelas, ¿no? Porque se reactiva la vida, todo el mundo se relaja, y ese tipo de riesgos se tienen que calcular con mucho más cuidado donde hay más concentración poblacional, o sea, en las ciudades. Y ha sido en las ciudades donde las familias han sufrido una caída mayor en términos porcentuales en sus ingresos. Lugares como la Ciudad de México, donde las transferencias de efectivo no estuvieron como estaban antes, porque se transfirieron a las zonas rurales, por el bien de las zonas rurales, y parece que la ENIG indica que no cayó tanto
el ingreso, de hecho, subió marginalmente en las zonas rurales. La mayoría de los mexicanos vive en grandes urbes, donde la caída del ingreso es enorme y los padres van a tener que pagar un sobrecosto de reiniciar una vida educativa para sus familias que habían suspendido durante largo tiempo. Así es. A ver, Pablo, finalmente queda literalmente 1 mes, 2 días para el llueve, truene o relampague. ¿Qué esperamos que suceda en este mes? 2 días. Bueno, se han mencionado aquí datos que a mí no me cuadran. Yo estoy utilizando la interpretación de Arturo Erdős, matemático, que él es el que ha usado el cálculo de las cifras oficiales, pero descontando la inefectividad de la Sinovac. Y hasta donde yo entiendo, a nivel nacional estamos en 19% de vacunación, unos 25 millones de mexicanos, la mayoría adultos y adultos mayores. Y para lograr una inmunidad de rebaño estaríamos hablando de que necesitamos 80 millones de mexicanos. Entonces, y además las nuevas variantes pues son contagiosas en niños y adolescentes, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta, Ana Francisca, evidentemente no va a dar tiempo. Es decir, una de las posibilidades era acelerar la vacunación, considerando que la COFEPRIS mantuviera el aval sobre la vacuna Moderna y Pfizer para adolescentes, ¿no? Pero no va a ser así. Entonces, otra cosa que nadie menciona es, y entiendo las desigualdades materiales en infraestructura, sobre todo que menciona Mario, pero una gran posibilidad debería de ser aprovechar la infraestructura escolar para vacunar, incluso a los padres. O sea, vamos a empujar porque se apruebe la vacunación a adolescentes, que es prácticamente secundaria y prepa, y además a los padres puedes aprovechar la misma infraestructura escolar. Digo, no sé ustedes cómo les tocó, pero a mí muchas veces me vacunaron de niño en la escuela. ¿Sí? Podría hacerse perfectamente bien. Y es una inmejorable oportunidad para concentrar la población, ¿no? Y vacunarla. Ahora, si tienes estas actitudes premodernas que decía Denise, conspiranoides con anticientíficas, pues de ahí ya de entrada hay una bronca que no vas a resolver. Pues 1 mes, 2 días, ya veremos. Muchísimas gracias, Denise, Mario, Pablo. A ti, a ustedes. Gracias. Linda noche. Hacemos una pausa. Regresamos con Luis Rubio para platicar sobre las presiones a la clase media en México. Ya volvemos a Es la Hora de Opinar.